farmacológico siga disminuyendo la densidad mineral ósea por debajo de lo que se considera el mínimo cambio significativo. El mínimo cambio significativo es multiplicar 2,8 por el coeficiente de variación del técnico que maneje el densitómetro, que puede ser alrededor del 2-3%, con lo cual serían cambios entre un 5 y un 6%. O bien aquellos pacientes, aquí hay un error en la última parte, en los que estén en tratamiento antiobstructivo no se produzca Bueno, esperamos recuperar las imágenes que se nos están yendo, que los datos que está presentando José Luis, que están en relación con las nuevas guías, sí que incluyen algunos datos sobre lo que es la reevaluación de los pacientes. En este sentido de la reevaluación de los pacientes, ya estamos aquí. Aquí es lo que yo he comentado, que aquí hay un error. Es cuando estás con tratamiento antiobstructivo y no hay disminución de los marcadores de remodelado óseo por debajo del mínimo cambio significativo, o bien esos marcadores continúan en rango premenopáusico. Entonces, en estas situaciones hablaríamos de fracaso terapéutico. ¿Y qué haríamos? ¿Qué dicen las guías que haríamos? Bueno, ¿cómo se controla el tratamiento? Realmente, medidas de control efectivo del tratamiento no hay ninguna claramente efectiva. La guía recomienda evaluación de que el paciente presente o no fracturas, que realmente sería un fracaso terapéutico, valorar cómo evoluciona la densidad mineral ósea, que en principio la guía recomienda que como mínimo había que repetirla, si se repite la densitometría, había que esperar un mínimo de 2 a 3 años, y luego durante ese intervalo de tiempo se podía hacer a más corto intervalo de tiempo marcadores del remodelado óseo. ¿Y qué alternativas nos da la guía? Pues la guía distingue varias situaciones. Por ejemplo, cuando hay una intolerancia al tratamiento. Por ejemplo, alguien que está tomando alendronato, si tiene intolerancia al tratamiento, podríamos valorar la posibilidad de utilizar el isodronato para ver si el paciente tolera mejor, o bien utilizar un bifosfonato por vía parenteral. Cuando hay una modificación de la indicación, por ejemplo, un paciente que estamos tratando con paratormona, al pasar los 2 años tendríamos que modificar el tratamiento. Y otra situación es cuando no tenemos la respuesta que nosotros esperamos con el tratamiento. ¿Qué deberíamos hacer en esa situación? Cuando no hemos obtenido la respuesta, tendríamos que cambiar un fármaco de la misma familia, pero de mayor potencia. Elegir a lo mejor un fármaco que actúe por otra vía. Si estamos utilizando un bifosfonato y no conseguimos un resultado adecuado, a lo mejor tenemos que utilizar un anabólico. Y otra posibilidad es utilizar un fármaco que actúe por vía parenteral, por ejemplo, si por vía oral no estamos obteniendo un resultado adecuado. Otro aspecto que voy a comentar, que creo que los han listado todos, es el documento realizado por la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, que propiamente no es una guía, sino que son una serie de recomendaciones. Aquí destacaría, en primer lugar, resaltar que es importante no solamente las medidas farmacológicas, sino aplicar medidas no farmacológicas. Un aspecto que creo que es fundamental, que es no debemos olvidar la prevención secundaria. Pacientes que ya han sufrido una fractura, la presencia de una fractura por fragilidad es el mayor predictor de otras fracturas, con lo cual a esos pacientes necesariamente tenemos que tratarlo. Y luego lo que ya ha analizado Javier, que es el papel de la vitamina D. Son aspectos que destacaría de este producto. Esta es en relación al SATIL, Castilla y León elaboró una primera guía en el año 2006, que en esta primera guía, aunque no se lo que sí que distingue en las indicaciones de tratamiento en esta primera guía del año 2006, indicaba pacientes con fractura por fragilidad aunque tuviéramos osteopenia, o pacientes con osteoporosis densitométrica, que recomendaba el tratamiento farmacológico. En aquellos pacientes en los que indicaba tratamiento, la primera indicación era los bifosfonatos en los pacientes con osteoporosis y dejaba una serie de fármacos de segunda línea. Esto es del año 2006. Luego, en el año 2013, elabora una guía, dentro de la guía farmacológica, que realmente solo considera considera un grupo de pacientes de alto riesgo, que
había mujeres entre 65 y 74 años con factores de riesgo de fractura y de osteoporosis densitométrica, y luego pacientes por encima de los 75 años con varios factores de riesgo sin necesidad de confirmación densitométrica, también los considera indicación de tratamiento. Esto puede ser discutible porque ya hace años hubo un estudio, el estudio FIT, en que se trataban pacientes sin densitometría solamente con factores de riesgo y con oxigenoterapia. No se consiguió reducir la fractura de cadera. Pero en aquellas situaciones que considera necesario tratar, como tratamiento de elección era el endronato asociado a calcivitamina D, y como alternativa considera el risedronato. Es lo que la guía del año 2013 considera. Y para mujeres en prevención secundaria, pues considera lo mismo, al endronato, y únicamente considera como alternativa el risedronato. Y en estos momentos se está elaborando un proceso que se denomina PAI, Proceso Integrado de Atención al Paciente Osteoporótico, que no solamente es una guía farmacológica, sino que se van incluyendo varios aspectos. Se está elaborando, se han discutido aspectos de prevención primaria, selección de pacientes en los cuales estaría indicado el tratamiento en función de escalas de riesgo, qué seguimiento habría que hacer estos pacientes, y luego medidas no farmacológicas de prevención de caídas, el papel de la rehabilitación en ejercicio físico, cuáles serían los métodos de diagnóstico de osteoporosis y cómo deberíamos superar las pruebas complementarias, y finalmente el apartado de recomendaciones para el tratamiento farmacológico de la osteoporosis. En estos momentos están elaborados ya los documentos base de estos tres aspectos, pero todavía no ha tenido lugar la discusión final ni se han colgado en la red. Probablemente la idea que tiene el SATIL es que este tipo de documentos estén dentro del MEDORA y que sirvan para la atención de estos, para el tratamiento de estos pacientes. Acabo de comentar en las guías que disponemos de un arsenal terapéutico que es efectivo en el tratamiento de la enfermedad. Javier ha comentado que tenemos un tiempo bastante prolongado para poder tratar la enfermedad, pero recientemente se han descrito una serie de efectos adversos, no muy frecuentes, pero que han preocupado mucho a los profesionales médicos y a los pacientes. Y era un poco lo que quería que nos comentara, qué balance, qué controversias hay en el tratamiento de la enfermedad, hablando sobre todo de los riesgos y beneficios del tratamiento. La pregunta es si la osteoporosis es un problema grave, si la osteoporosis es un problema de gran prevalencia, si podemos prevenir sus complicaciones, si los fármacos son coste eficaces, si las medidas no farmacológicas también ayuda a ello, ¿por qué no acabamos de solucionar el problema y mantener este tipo de tratamiento en la mayor parte de los pacientes que lo necesitan? Pues probablemente porque hay algunos efectos secundarios que han puesto un poquito alarma a la situación. Pero yo creo que cuando hay efectos secundarios, lo que hay que hacer es dimensionar el problema. Y la dimensión de este problema es lo que yo quiero un poquito revisar. Principalmente el problema ha estado con los bisfosfonatos, que probablemente son aquellos fármacos que más se han utilizado y que son los que han podido presentar algún problema. Estas son las complicaciones que se han descrito con ellas. Las primeras, la aplicación testicular no se confirmó, fue solamente un ácido hialurónico en un solo estudio. En algunos pacientes puede haber aumento del dolor del aparato locomotor o iritis, son absolutamente infrecuentes y aparece en las primeras semanas de tratamiento. Lo que sí que ha llamado un poquito la atención, el problema es sobre complicaciones crónicas, especialmente la osteonecrosis de mandíbula y de las fracturas atípicas. Entonces, todos tenemos pacientes en los que sus dentistas les recomiendan que suspendan el tratamiento porque es muy malo para el hueso y es muy malo para las acciones, las intervenciones que tienen que hacer sobre la mandíbula. Pero la verdad es que no está perfectamente definido que es una osteonecrosis de mandíbula, y sí que esto, que tengo aquí esta diapositiva con estas imágenes, sí que se observa principalmente en pacientes que reciben tratamiento con bisfosfonatos por vía intravenosa para prevención de metástasis vertebrales, para el tratamiento de tumores, mieloma o prevención de metástasis vertebrales. Claro, aquí nadie va
a proponer suspender el tratamiento. La cuestión es cuando eso lo llevamos al paciente que tiene osteoporosis. La dosis que utilizamos en el paciente que tiene osteoporosis es aproximadamente 10 veces menos que la que se utiliza en oncología. Y por tanto, estamos hablando de otra cosa. Y además, la frecuencia de la aparición de estas complicaciones con los bifosfonatos orales es enormemente infrecuente. Aproximadamente 1 por cada 50.000 pacientes tratados cada año. Eso comparado con los beneficios que se obtienen en la prevención de fracturas, creo que no tiene que suponer ningún problema. La Asociación de Dentistas Americanos y algunos consensos que se han hecho en España por parte de la Sociedad de Dentistas, pues ha propuesto que se suspendiera temporalmente el tratamiento. La SEION hizo un documento sobre este problema y también propuso que se suspendieran 2 meses el tratamiento. Pero la realidad es que las cosas son tan infrecuentes que ha llevado a la propia Asociación de Dentistas Americanos a proponer en el 2012 que no se suspenda ningún tratamiento y que se hagan las intervenciones que haya que hacer dentarias en estos pacientes. Porque los riesgos que supone la suspensión del tratamiento, es decir, dejar a pacientes en riesgo de fractura, que son los que tenemos que tratar, dejarlos sin tratamiento, supone la aparición de una fractura con las complicaciones que tiene, los problemas que hay sobre la calidad de vida, coste sanitario, supervivencia y demás. Con lo cual, no parece razonable y la propia Asociación de Dentistas Americanos lo reconoce y recomienda que no se suspenda el tratamiento. El segundo gran problema fue la aparición de fracturas atípicas. Obviamente eso ha llevado a algunos medios de comunicación a plantear la duda de qué son esos fármacos que son capaces de producir aquello que quieren prevenir, ¿no? Pero el problema de la fractura atípica es algo que es también muy infrecuente y que también es algo que probablemente sea diferente, tenga un perfil de paciente especial en el que ocurre esto. La fractura atípica, como sabéis, es una fractura que se produce en la diáfisis de fémur y que esto no es algo que veamos en las fracturas osteoporosis. Por tanto, es algo diferente. Y aparece en 1 por cada 100 fracturas de cadera. Sí es cierto que tiene una relación con el tratamiento con los bifosfonatos y que en pacientes que llevan más tiempo tratados es más frecuente. Pero, ¿cuál es la dimensión del problema? Claro, la EMS, cuando saca su nota, lo que dice es que para la prevención de las fracturas atípicas, lo que recomiendan es, algo que ha comentado José Luis con detalle, la valoración del paciente que lleve un tiempo de tratamiento. No dice en ningún momento, si la veis con calma, en ningún momento dice que se suspenda el tratamiento a los pacientes que lo necesiten. Lo único que dice es que se evalúe la conveniencia de mantener o no mantener el tratamiento. Fijaros, me gusta esta diapositiva porque yo creo que pone las cosas bastante claras sobre cuál es el riesgo. Este es un trabajo reciente de Rizzoli en el que hace un cálculo de cuánto supone el riesgo y el beneficio de utilizar bifosfonatos. Pero él hace un cálculo de fracturas sobre 10.000 sujetos que tienen riesgo de fracturas y le calcula que hay 300 fracturas, que va a haber 300 fracturas en esa población, de esos 10.000 sujetos que tienen riesgo de fractura osteoporótica. De esas fracturas atípicas habrá 3. Si se calcula que los bifosfonatos van a tener una prevención en la fractura vertebral de cercano al 40%, él hace un cálculo sobre el 36%, que son los datos de prevención de alendronato, resulta que con ese tratamiento se previenen 108 fracturas de cadera. Y además se previenen 750 fracturas no de cadera, vertebrales y no vertebrales. Esas son las que se previenen. Y sí que corremos el riesgo de que haya 3 fracturas atípicas en esta población. Parece que en el riesgo-beneficio que utilizamos en todos los tratamientos
no solamente en la osteoporosis, sino cada vez que integramos un tratamiento es una relación riesgo-beneficio. En este caso parece que el riesgo-beneficio es importante. Se ha dicho, y con esto quiero acabar, que la fractura después de 5 años de tratamiento con bifosfonatos ya no hace falta tratar porque se previene la fractura. Esos datos vienen de este estudio, del estudio FLEX. El estudio FLEX es un estudio que se hizo de continuación del estudio FIT, que fueron 5 años de tratamiento con bifosfonatos, con alendronate, y después a los pacientes se les repartió, se les dividió en 2 brazos, unos con placebo y otros continuaron el tratamiento con alendronato. Aquellos pacientes que estuvieron 10 años con alendronato, y este era un estudio principalmente para seguridad, no tuvieron más problemas que los pacientes que estaban en placebo. Pero es más, cuando se dice que no hay no hay fracturas en los pacientes tratados, eso no es cierto, porque en el estudio se ve claramente que el riesgo de fractura clínica vertebral aumenta en los pacientes que están en el grupo placebo, especialmente a partir del segundo año, como podéis ver en la gráfica. Pero es más, en un estudio que se hizo posteriormente, quitando pacientes que tenían poco riesgo, porque ahí se incluyeron pacientes que tenían densitometrías incluso de menos de 2, cuando se analizó, lo que se observó, como podéis ver aquí, es que pacientes que estaban en riesgo, que tenían una densitometría en cuello femoral inferior a menos 2,5, sí que había una prevención de las fracturas no vertebrales. Por tanto, no es cierto que en los pacientes que se reciben placebo o no tratamiento después de 5 años de tratamiento con alendronato, no es cierto que no existen fracturas. Existen fracturas y ello en el mismo estudio FLEX se puede observar lo que ocurre. Sí que es cierto que es más difícil demostrar las fracturas no vertebrales porque la frecuencia es mucho menor, la N de los pacientes era mucho menor. Y el riesgo de los pacientes también era menor porque se incluyeron allí pacientes que según las recomendaciones que hemos visto anteriormente les podríamos haber hecho unas vacaciones terapéuticas. Luego que, en mi opinión, la evaluación después de 5 años de tratamiento con bifosfonatos y siguiendo las recomendaciones de la OMS, deberíamos hacer una evaluación de nuestros pacientes. Si nuestros pacientes tienen una densitometría por encima de menos 2,5, es decir, que no están en rango de osteoporosis, después de 5 años de tratamiento, que no tienen antecedentes de fractura y que no se han añadido nuevos factores de riesgo, como por ejemplo tratamiento con corticoides o una nueva fractura, evidentemente aumenta el riesgo, en ese caso podríamos hacer unas vacaciones terapéuticas. Vacaciones terapéuticas que significa reevaluar en un periodo de tiempo, no dejar sin tratamiento indefinidamente al paciente. Pero si no se dan esas circunstancias, hay que mantener el tratamiento. Tenemos datos de que mantener 10 años bifosfonatos es seguro. Pero si alguien no se encuentra cómodo con eso, pues puede buscar otro agente terapéutico, pero en ningún momento dejar al paciente en riesgo sin tratamiento para sus fracturas. ¿Cuánto deben durar las vacaciones terapéuticas? Pues las vacaciones terapéuticas se recomienda que entre 1 y 2 años, que es cuando hay que hacer la evaluación. En los pacientes que tienen alendronato podemos esperar 2 años y en los de resomelato es recomendable al año. Reevaluar el riesgo después de ese periodo y en ningún momento suspender indefinidamente el tratamiento. Reevaluar al paciente. Esto os recomiendo para este tema, si queréis podéis acceder en la página web de la SEION, en esta dirección que os pongo en la sección de documentos de la SEION, un documento que sacamos en junio del año pasado y en el que se comentan con detalle cuáles son las recomendaciones sobre la duración del tratamiento de la osteoporosis con bifosfonatos, que es el mayor problema que tenemos, y el riesgo de que suspendiendo tratamientos tengamos problemas de aumento de fracturas en un futuro no muy lejano. Yo con esto termino y agradezco mucho vuestra atención, a José Luis su participación, hemos estado aquí los dos
contándoos este tema que nos apasiona a los dos, y en este momento pues se abre la oportunidad de que entremos en la discusión, tanto los que estáis aquí presentes como los que nos estáis oyendo a distancia. Aquí hay una pequeña pregunta desde el chat para empezar, que nos preguntan si se trata... Si alguien quiere hacer alguna pregunta, la podemos hacer a través del chat, ¿eh? En principio, la osteopenia no hay criterios de tratamiento, no hay indicación de trastorno, salvo en aquellos pacientes que tengan osteopenia densitométrica y factores de riesgo, múltiples factores de riesgo asociados, como por ejemplo una fractura vertebral asociada. Entonces, en principio, paciente con osteopenia densitométrica no hay que tratarla, pero paciente con osteopenia y fractura vertebral hay que hacer prevención secundaria y hay que realizar tratamiento y hay que seguir la misma indicación o los mismos criterios que en la osteoporosis. Sí, yo añadiría que ahora mismo tenemos algunos elementos para poder evaluar el riesgo de fractura de que no disponíamos hace unos años, como puede ser el FRAS, que nos permite evaluar la densitometría junto con otros factores de riesgo clínicos independientes de la densidad mineral ósea, que son los que nos van a decidir a la hora del tratamiento, ¿no? Pues estamos de acuerdo en lo que planteamos. Pilar tiene una pregunta aquí en directo. Yo quiero preguntar en relación con la población en general y la determinación de vitamina D y la indicación de vitamina D. No estoy hablando ya de personas psicológicas, sino dentro de la consulta, hasta qué punto nosotros tenemos que entrar a pedir vitamina D en los gimnasios utilitarios a partir de determinada edad y tenemos que tratar si realmente merece la pena la búsqueda activa del déficit de vitamina D para poder comer. Sí. Repito la pregunta, a ver si lo he captado. Lo pregunta Pilar si es conveniente el realizar determinación de vitamina D a la población que acude a la consulta, independientemente de si tienen o no tienen osteoporosis. Es decir, el paciente que no tiene riesgo de osteopatía metabólica, digamos, ¿no? Bueno, yo en ese sentido creo que hay una enorme duda entre los expertos sobre cuál es la recomendación, hasta qué punto. Yo creo que lo que tenemos que buscar son pacientes que tienen riesgo de estar en hipovitaminosis D. Y el riesgo de estar en niveles subóptimos de vitamina D está una gran parte de la población por encima de los 60 años, porque la capacidad de síntesis de vitamina D, incluso tomando el sol, pues es muy limitada, empieza a perderse. Y por otro lado, yo creo que ahí tendríamos que buscar pacientes en su estilo de vida. Entonces, pacientes que utilicen protectores solares, esos pacientes van a tener niveles bajos de vitamina D casi con toda seguridad. Porque un factor de protección, hay quien habla de 8, pues produce una disminución enorme de la producción de vitamina D, porque se evita la llegada de rayos ultravioletas, que son los que están ahí incorporados. Y luego yo creo que otro grupo de población es el grupo de población con mucha comorbilidad. El institucionalizado, evidentemente, y el que tiene mucha comorbilidad. Porque parece que los efectos de la vitamina D sobre determinadas patologías, que van desde la prevención de algunos tumores, la prevención de las caídas, el aumento de la fuerza muscular, pues su capacidad antioxidante pues puede hacer que esos pacientes se beneficien de una normalización de la vitamina D. Para los expertos, una de las cosas que se han planteado es decir, ¿merecería la pena, al igual que hacen en los países escandinavos poco soleados, que se suplementara con vitamina D todos los alimentos para que la población obtuviera lo necesario? Bueno, parece que no. Parece que los expertos creen que no, porque hay una proporción de nuestra población que tiene niveles adecuados de vitamina D, y aumentar ahí la vitamina D podría llevar a un mantenimiento crónico y persistente de niveles elevados de vitamina D. Entonces, es un debate que está en el ambiente
Y sí que debemos buscar en aquellos pacientes en los que sospechamos que su estilo de vida puede estar acompañada de unos niveles bajos de vitamina D, determinar la vitamina D para suplementarla adecuadamente. No sé, José Luis, yo creo que la vitamina D realmente lo que se comporta, sobre todo en pacientes, es más como un marcador de enfermedad que como un elemento causal de problemas. Hay muchísimos estudios en que se analiza la asociación de vitamina D con un montón de enfermedades, con hipertensión, con neoplasias, con insuficiencia cardíaca que hicimos nosotros en el Río Ortega, pero a esos pacientes que le suplementamos con vitamina D no disminuye la incidencia de estos factores. Por lo tanto, quizá sea más un marcador que realmente un agente etiológico. Lo que pasa es que en pacientes con enfermedad metabólica ósea, tendente a caídas, como ha dicho Javier, en esos pacientes sí que será así. Tenemos un montón de preguntas. Nos hemos enrollado aquí, Sí. malamente. Una que dice, desde Palencia, es si son de utilidad en la escala Frax, es la primera. Bueno, seguramente que vamos a entrar en una diferencia de opiniones, ¿no? En mi opinión, la escala Frax es de enorme utilidad. Enorme utilidad por varias razones. Primero, porque te permite calcular el riesgo de fractura. Pero aún en el caso de que tú creas que ese cálculo no es el adecuado, lo que sí que te pone el punto de observación es sobre un listado de factores clínicos de riesgo que en la consulta quizá se te pasen por las prisas que tienes. Si tú realizas un FRAX, estás haciendo un repaso muy completo de todos los factores de riesgo clínico que están incorporados evidentemente en el FRAX. Si tú no lo haces, seguramente es porque tu experiencia te permite ya utilizarlos, digamos que en la consulta, que los has ido cogiendo un poco en la anamnesis, pero de algún modo o bien utilizas el FRAX o bien intuitivamente estás utilizando esos factores de riesgo según tu práctica para evaluar el riesgo del paciente. El problema que sabe Javier bien del FRAX es que, sobre todo en fracturas no vertebrales, los datos epidemiológicos de la población española son malos. Con lo cual, la capacidad discriminativa del FRAX para la población española, salvo para la fractura de cadera es aceptable, pero una fractura de cadera tiene sus problemas. Entonces, quizá mejor que no utilizar ninguna escala es utilizarla, pero con reservas. Bueno, yo sabía que esto iba a surgir, o sea que no me sorprende. Recientemente en medicina clínica ha habido un intento, que lo ha hecho el grupo de Alfo 10, de aproximarse al FRAX estableciendo grupos de riesgo, tratando de utilizar modificando los criterios que tienen en población americana para indicar tratamiento y mejoran la rentabilidad, modificando esos criterios. Probablemente haya que adaptarlo a la población española. Claro, lo que yo creo que hay que tener en cuenta cuando utilizamos el FRAX es que el FRAX infravalora el riesgo. Es decir, que si nosotros tenemos un determinado riesgo, nunca será menor del que hemos calculado. Siempre, para las fracturas no vertebrales, será mayor. Hay algunos expertos que han propuesto que, así, digamos que no oficialmente, que se utilice, en lugar del FRAX que pone España, el FRAX que pone UK, el FRAX del Reino Unido, porque nuestra población en fracturas no vertebrales probablemente se parezca a más que lo que está definido en este momento en el FRAX para España. Pero así todo, yo creo que es algo de utilidad y recomiendo su utilización sabiendo que tenemos una infravaloración de las fracturas no vertebrales. Pero mejor eso que nada, ¿no? Otra pregunta que nos hacen es en relación al riesgo vascular de los suplementos de calcio, que si es mejor la utilización de ampollas de vitamina D y calcio dietético en lugar de los suplementos de calcio y vitamina D. En principio, el problema, yo creo que siempre que sea posible, el calcio deberíamos utilizarlo hasta por vía dietética, no con suplementos. Fundamentalmente, en primer lugar, por la tolerancia, porque se tolera mucho mejor el calcio dietético y los suplementos se toleran mal y suele ser una de las principales causas de abandono de la medicación de los pacientes. Por otro lado, en cuanto al riesgo vascular de
calcio y vitamina D hay muchísima controversia en este factor y realmente hoy día no podemos desaconsejar el uso de calcio y suplementos de vitamina D por un mayor riesgo vascular porque realmente no está demostrado. Entonces, yo creo que en ese sentido no está demostrado que el uso de suplementos incremente la mortalidad, porque los estudios que hay tienen bastantes errores en el diseño de los mismos, especialmente el WAI, que es el estudio previo que se hizo en el tampoco tiene una explicación fisiopatológica de por qué se produce el aumento del riesgo vascular, porque realmente tú cuando le das suplementos de calcio lo que vas a bajar es la PTH, y la PTH es la que hace más daño desde el punto de vista cardiovascular. Vamos a seguir. Entonces, para Javier, ¿cuál es su opinión respecto al uso de marcadores del metabolismo óseo en el diagnóstico, pronóstico y seguimiento de osteoporosis en atención primaria? ¿Cuál sería el marcador más rentable? Bueno, está claro que José Luis me la ha pasado, sabe que soy un defensor del uso de los marcadores, ¿no? ¿Qué ventajas tiene el uso de los marcadores? Los marcadores de remodelado óseo tienen la ventaja de que nos permiten poder hacer un seguimiento del tratamiento del paciente. Probablemente la elevación de los marcadores sean un factor de riesgo asociado de fractura, pero todavía no está bien definido. Pero lo que sí que está claro es que cuando nosotros tratamos al paciente, al poco tiempo de iniciar el tratamiento, se produce una modificación de los marcadores que nos permiten ver si el paciente está respondiendo, al menos metabólicamente, a lo que nosotros pretendemos. Bien, disminuir la resorción con los antirresortivos, bien, aumentar el metabolismo óseo con los anabólicos. Y eso lo vemos reflejado pocas semanas después. Con lo cual nos permite evaluar al paciente muy pronto, porque si esperamos a ver resultados densitométricos, tendremos que esperar al menos un año y posiblemente 2 años para ver cambios. Y es que no disponemos de más marcadores para ver la eficacia del tratamiento, la respuesta del paciente y la adherencia del paciente.